Ahora sí, cámara nueva. En esta serie de videos te vamos a mostrar el centro de Argentina, exacto, la provincia de Córdoba. Para los que no me conocen, mi nombre es Luciano y esto es Destino Viajar. Bueno, muy buena gente, sean bienvenidos a una aventura más, diferente de las que suelo grabar. Pero bueno, más que nada es un descargo, me dio mucha bronca, no poder ir al Parque Nacional El Condorito. O sea, voy a mostrarles imagen, todo. Yo no fuimos, de hecho, yo no fuimos, porque está muy mal implementada cómo entrar al parque en sí. O sea, yo ahora les voy a dar detalle, cómo se ingresa. El video va a ser entretenido, no solo yo hablando, porque si no es un embole. Primero, estamos en este hermoso lugar de Miguel, que nos acaba una semanita. Es hermoso, en pleno tras las sierras, ya tenemos todo lo que es la parte serrana, las sierras. Bueno, de hecho el parque se encuentra allá atrás, yendo por la 34. Básicamente intentamos ir, hace un tiempo explotó un auto en la entrada del Parque Nacional. Todo en la entrada, prendió fuego todo lo que es el ingreso principal del balcón norte y bajada al río. Entonces de ahí no se puede ingresar. De hecho, ahora les voy a mostrar, en el Parque Nacional hay dos ingresos. Tenés el ingreso principal, que es el más sencillo, el que vos dejás el auto, ingresás, es gratis. El Parque Nacional El Condorito es gratis. Sí, eso es como dijo el pajarito. Es, o sea, varios trekkings, ¿no? Bueno, el más fácil es el del balcón norte y la bajada hacia el río. El balcón norte, por lo que estuve investigando, porque nosotros íbamos a ir desde temprano, tipo estar al mediodía ahí para hacerlo, total, teníamos tiempo, y está espectacular. De hecho no filmé nada porque fuimos, no ahí, pero bueno, ahora les voy a contar bien. Total, entre que vos ingresás y haces todo, esas dos son 3-4 horas. El balcón norte, lo más fácil, es donde vos literalmente es una pasarela donde ves absolutamente, es literalmente un balcón, ves todos los cóndores que están ahí, con sus polluelos, capaz cazando, interactuando entre ellos. Obviamente ves toda la fauna serrana de Córdoba. Y después tenés la bajada hacia el río, que como lo indica el nombre, es un trekking de hora y media, 2 horas, bajada media prolongada, en donde, bueno, es un trekking muy bonito. Vi un montón de videos, investigar bien qué onda, si hay que pasar arroyos o algo, viste, hay que llevar una toalla como para sacarte las zapatillas, los zapatos de trekking, te limpias y vas. Y después tenés otro trekking que es con guía, que es el sendero El Balcón Sur, que ahí sí o sí con guía, dificultad súper alta, son 8 horas en total aproximadamente, entre ida y vueltas a 4 y 4, y va sí o sí con guía. Me fijé en su Instagram del Parque Nacional, si está abierto, a veces estaba abierto, a veces cerrado, busqué en Google, en Google Maps, algunos ponían que hace 2 días fueron, otros que no, en un quilombo. Bueno, entonces como no sabíamos, no tuve mejor idea que, bueno, ir, ya fue. El Parque Nacional El Condorito se encuentra en el medio entre lo que es Villa Carlos Paz y lo que es las altas cumbres como Mina Clavero. Más o menos entre ambas es hora y media, son 60 kilómetros, 70 aproximadamente. Y puntualmente se encuentra en el kilómetro 60 de la ruta 34. Bueno, entonces como el auto explotó, entonces esa entrada se cerró y hay otra entrada que ahora les voy a dejar acá abajo. ¿Cuál es el punto? Nosotros arrancamos el viaje, voy a cargar nafta en la YPF, que se encuentra en Mina Clavero. Yo estoy llegando en San Lorenzo, unos 15 minutos en auto, y justo le pregunto a muchachos de la YPF, que es un lugar para los que no son de Argentina, cargas nafta, una gasolinería como así decirle. Entonces le pregunto si el parque no estaba abierto, y me dice, che, ¿sabes que no sé?
porque hoy justo pasaron los muchachos de Parque Nacional, porque ahora hay otro Parque Nacional también, lo que es Altas Cumbres, está habilitado, pero todavía le falta un montón, ¿viste? Está ahí. O sea, puedes ingresar, pero no se aprecia demasiado porque le falta cosas todavía para agregarle. Entonces me dice, ¿sabes que no sé si son de este parque o el Condorito? Así que te conviene cruzar enfrente, que estaba la oficina de turismo, y que le pregunte. Bueno, le pregunto, obviamente cero cordiales, les pregunto de buena forma, que no, que vos tenés que ingresar previamente, que no se puede ir, que vos tenés que saber eso, que no sé, todo así mala onda la chica, para variar, como muchos empleados públicos de Argentina, muy poco, la verdad la mayoría muy poco trato, más de un turno de vacaciones, pero bueno. Y le digo, bueno, pero yo estuve buscando en la página, en su Instagram, del sábado y domingo no trabajan, o sea que bueno, no puedes preguntarles, te mandan mensaje automático, hermoso. Y me dice, bueno, ¿sabes qué? Te paso este número, que es de un guía, porque supuestamente, por ley nacional, para mí es un currazo de ellos, primero que el parque lo tendría que administrar Mina Clavero, cosa que no lo hace, lo administra Villa Carlos Paz. A mí es raro, porque está más cerca de acá, pero bueno, es más entre las sierras. Básicamente le pregunto, bueno, me dice que por normativa nueva, para mí no, es obligatorio que vayan con guía hasta para hacer el balcón norte, que supuestamente no estaba habilitado, me dijo antes. Entonces le digo, pero ¿cómo si es un trekking de hora y media, 2 horas? Pero sí, pero pasa que vos tenés que ingresar por el otro lado, que son unos 10 kilómetros más. Entonces, obviamente, es otro tipo de valle, vos tenés que ingresar, rodearlo seguramente. Yo entiendo que el labor del guía es importantísimo, de hecho, hay un montón de trekkings en Córdoba que intentan hacerlos con guía porque te perdés, es verdad eso. Pero no avisan en las páginas, dice cerrado temporalmente y después te dicen que está abierto en el Instagram, o sea, es medio raro. Le preguntas al WhatsApp y automáticamente dice que sí está habilitado, que es gratis, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, le hablo al guía este y me dice que para ingresar primero tengo que reservar un guía, que eso ya es pésimo porque nadie me avisó, entonces yo ya tengo los días contados y no podía. Hablaba por teléfono, está todo en la IPF y después bueno, se canceló obviamente porque ya cuando me dijo eso, ya está, me fui para el nono, fui a pasear un poco, en otro video les voy a mostrar. Tipo a la tarde noche, pues ya está, ya había pinchado. Yo pensé que era gratis el guía, como es un parque nacional y es de entrada gratuita, bueno, lo paga el Estado, o sea, lo pagamos nosotros, pero bueno, se entiende, es gratuito. Me manda un PDF, pues le pregunto cuánto sale, si es que sale algo, y por persona te cobra 50.000 pesos. O sea, tengo que gastar 100.000 pesos entre los dos, o sea, tenemos que gastar 100.000 pesos en una guiada al Parque Nacional que es gratis. Ustedes entienden que es una locura, son casi $100, o sea, no lo vale. Y hay otros, por ejemplo, hay millones de minatas lindas, trekkings, el Remanso Cuadrado, tenés un montón de trekkings en Córdoba, que también tenés guiada, y capaz te sale menos, 30 lucas, no importa. El hecho de que no te lo avisen, no te respondan los WhatsApp, no te hablan el fin de semana, avisar por mail, todos tus datos, que vas al parque, eso yo lo hice. Pero pagar $100 entre dos personas para ingresar al parque, o sea, y no te lo avisan previamente en la página ni en el Instagram, o sea, es muy mal organizado, o sea, no pueden manejarse así el tema de parques nacionales. Ya hace años, en general, en todos los parques nacionales, yo ya fui a unos 6, 7 parques nacionales en los últimos 6 años, y siempre la administración es muy chota, pitido, porque si no, me borran el video. O sea, no tiene mucho sentido. Y hay una parte que te dice que es con guía, otra parte te dice que está mal explayado en la página. Pero bueno, la mala experiencia que tuvimos y esperemos que el año que viene o cuando sea ingresar, porque te juro, yo quería conocer el parque. Una de las cosas era conocer el Parque Nacional Condorito y ver cóndores. Me pareció haber visto 1 o 2 cóndores en la ruta 34 cuando fuimos, o sea, las cascadas, hacer ese trekking muy lindo. Les voy a mostrar, o ya les mostré, no sé, todavía con los videos de Salta, así que sepan disculpar. Y nada, ahora les voy a dejar un par de imágenes del Parque Nacional Condorito.
Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Yo les voy a mostrar ahora un poco más, seguramente lo voy a editar bien, lo voy a mostrar bien. Tengo algún sticker de Destino Viajar, no sé si les interesa tener algún sticker de Destino Viajar, los hice la otra vez. Así que bueno, me despido con esta hermosa vista de las sierras cordobesas. Hasta luego. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima.